Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es martes 11 de febrero del 2025. Yo soy Marcela Ávila Egleton y estamos transmitiendo en vivo su programa En su propia voz. El día de hoy me da mucho gusto recibir en el programa a la doctora Teresa Hernández, especialista en estudios latinoamericanos. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Marcela, y al auditorio saludos, buenos días. Pues bueno, hoy tenemos como tema el contexto complejo de tensiones diplomáticas que se ha dado a lo largo del último año entre México y Ecuador. Esto como resultado del asalto a la embajada mexicana en Ecuador en abril del año pasado. Y bueno, en este contexto y además en el contexto del proceso electoral que se llevó a cabo el domingo, en el que pues los dos candidatos, la candidata y el candidato favoritos, quedaron con un margen muy cerrado de alrededor de 0.5 en los datos preliminares de diferencia, y con una segunda vuelta a llevarse a cabo en el mes de abril. Y además, añadiéndole a eso las declaraciones de la presidenta Sheinbaum en términos de que espera que Ecuador muy pronto tenga una presidenta, pues ¿cómo se ve el panorama? Pues el panorama se ve muy interesante, muy interesante, y lo que respecta a México también, porque depende mucho de quién gane las elecciones, es si se retoman o no las relaciones diplomáticas, y yo diría también comerciales, con Ecuador. Porque recordemos que con el gobierno de Lasso, de Guillermo Lasso, en el 2021 que él entra al gobierno, se pretendía firmar un tratado de libre comercio con México. Y una vez que Lasso es enjuiciado y deja el poder anticipadamente, pues eso se queda trabado. Pero luego del asalto a la embajada, hay declaraciones de entonces secretaria de Relaciones Exteriores diciendo pues que no va el TLC, porque pues evidentemente las relaciones diplomáticas se habían roto con el asalto a la embajada. Entonces sí viene muy interesante, porque si gana Noboa, esto va a seguir estancado y creo yo que va a complejizarse probablemente, porque pues tendremos que saber qué dicta la Haya respecto a la denuncia que hizo México, ¿no? Y si gana Luisa, sí veremos un retorno a las relaciones diplomáticas, quizá un retorno a ese proyecto del TLC y a mejores relaciones México-Ecuador. Entonces creo que el panorama está muy interesante. Para dar un poco de contexto a quienes nos ven y nos escuchan, bueno, como mencionábamos en el proceso electoral del domingo pasado, en la primera vuelta, el actual presidente Daniel Noboa, que además es el hijo, bueno, es parte de una de las familias más ricas de Ecuador, eh, contendió por la reelección, y en un contexto de muchísimos candidatos, 16 candidatas y candidatos contendieron, si no recuerdo mal. Tuvo alrededor del 44.5% de los votos. La candidata correísta Luisa González, medio punto porcentual abajo, lo cual nos habla de un contexto realmente polarizado, dos visiones de país enfrentadas, confrontadas, y por supuesto las relaciones con México pasan por pues por ese conflicto, ¿no? Porque claramente el conflicto y la ruptura de las relaciones diplomáticas se da con el actual presidente Noboa, y por supuesto se
contempla que en el caso de que llegue al poder Luisa González esto se resolvería. Y bueno, y tenemos también el tema de los aranceles, que bueno, pues como parte de este conflicto diplomático, Ecuador anunció la imposición de aranceles para los productos mexicanos, pero pues lo cierto es que pareciera que pues para México eso tiene pues poco peso real o no es una amenaza importante. Sé que sí, efectivamente es correcto. Las relaciones económicas con Ecuador no son de peso, ya lo decía la presidenta. Claudia Sheinbaum decía, bueno, nosotros importamos de Ecuador 0.4%, muy poquito, no es representativo. Ecuador de México productos, sobre todo productos farmacéuticos. Por tanto, no hay esa amenaza, vamos a llamarla así, de Noboa, de este presidente que hay que decirlo es de ultraderecha y que sigue como la línea de la derecha internacional y sobre todo latinoamericana versus Estados Unidos, que amenaza a México con este 27% de aranceles, que no dijo para cuándo exactamente, el día 3 señaló este tema de los aranceles, pero todavía no sabemos exactamente cuándo arrancaría, pero sí que lo hace con una escena donde el presidente Donald Trump amenaza con poner los aranceles a México, con poner los aranceles a México. Sí, estamos teniendo aquí algunos problemas con la red. Con nuestra invitada y bueno, pues vamos a esperar que se reintegre su conexión. Mientras tanto, bueno, pues seguimos planteando algunos de los elementos interesantes en términos del contexto. Sabemos que Ecuador es un país en el que hay no solamente una división en términos ¿no? de la parte política, este correísmo versus pues estas posiciones de derecha, ultraderecha. Ya tenemos de regreso a la doctora Teresa. Sí, la escuchamos. Varias técnicas. Sí, justamente decía de esta configuración del bloque de derecha. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de El Salvador, que están alineando como con mucha fuerza a Trump y a la derecha. Obviamente con una derecha internacional también desde España. Entonces, estos señalamientos de Noboa respecto a los aranceles están en este contexto y en este escenario como de confrontación entre esta alineación con los Estados Unidos y concretamente en contra de México, ¿no? Que también es señalado por los Estados Unidos como el objetivo para el tema arancelario con respecto a que vamos a ser castigados porque aquí se produce fentanilo y hay muchos migrantes. Entonces, creo que por ahí va Noboa. Es importante conocer también el perfil de Noboa para entender sus comentarios y para entender lo que va a suceder si llega Noboa a la presidencia. Entonces, creo que por ahí va, doctora. Comentaba en la interrupción de la señal que además Ecuador, además de tener una división importante en términos políticos entre derecha, izquierda, correísmo y las corrientes de derecha, también hay una división importante en términos regionales, es decir, se habla que Quito es un bastión de Noboa, donde se percibe digamos, Quito, la capital, como una de las eh, zonas en las que hay mayor apoyo de la ciudadanía hacia la gestión de Noboa, mientras que Guayaquil, que es la capital financiera, pues es también uno de los lugares clave para el correísmo. ¿Cómo se vislumbra el resto del país? Da esa división entre estas dos ciudades principales para definir la elección.
Doctora, no le escuché la última parte. Solamente, no, en términos de esta división entre Guayaquil y Quito, ¿qué peso se prevé que esto tenga para la segunda vuelta? Me parece que estamos de nuevo teniendo algunos problemas técnicos. Bueno, pues vamos a seguir hablando justamente Okay. sobre esta elección. Otro de los elementos Claro, importantes. justamente. Sí, le escucho. Ok, seguimos con el problema. Bueno, mencionaba que además de la crisis política, o bueno, esta gran polarización política, que además no es solamente, pues como bien sabemos, una situación que se da en Ecuador, sino que hay, pues, está volviéndose uno de los signos de los tiempos, esta gran polarización entre movimientos de izquierda y movimientos de derecha y ultraderecha. Eh, lo cierto es que las y los ecuatorianos llegan a esta elección del pasado domingo con una crisis económica importante, con un conflicto político y social entre estos grupos de poder, pero sobre todo en un fuego cruzado entre las bandas que se disputan el control sobre todo de la cocaína, ¿no? Sabemos que Ecuador ha sido uno de los países golpeados por estas bandas criminales, que incluso se habla del peso que han tenido estas bandas, incluso los cárteles mexicanos Pásamelo. en el contexto ecuatoriano. Doctora Tere, ya la tenemos acá de regreso. Hablábamos un poco sobre el peso, la diferencia entre Guayaquil y Quito en términos pues, del resultado de la segunda Sí, la vuelta. escucho, doctora. ¿Qué más nos puede decir bueno, de la situación que vive Ecuador? La situación de Ecuador es muy compleja. Con el tema del narcotráfico. Ecuador es considerado ya por los Estados Unidos en la lista negra del tema de tránsito y recepción de drogas. Entonces, estas bandas, entre ellas los lobos, que se supone, se está diciendo que están vinculados con el cártel de Jalisco Nueva Generación en México, y los choneros, que son el otro grupo delictivo, pues están en conflicto y tienen 20 años de presencia en el Ecuador. Entonces es un tema muy complejo para el Ecuador, y creo que llegue quien llegue Luisa o llegue Noboa, no va a ser fácil de resolver. Si bien Noboa quiere resolverlo a la Bukele, lo que va a suceder es que va a haber más tensión entre los cárteles, entre los grupos delictivos en el Ecuador, y creo que no se vislumbra todavía mayor en el Ecuador que lo que está teniendo Bukele en El Salvador, y que lo que va a tener Noboa y va a tener Luisa si llega a la presidencia en El Salvador, en Honduras, digo, perdón, en Ecuador. Entonces creo que el conflicto de las cárteles y los grupos delictivos es un tema complejo y es un tema internacional. Es un tema que va a pegar también a México, y creo que Estados Unidos va a estar muy interesado en intervenir en Ecuador, esté quien esté, respecto al tema de los cárteles mexicanos que ya están teniendo presencia en Ecuador. Entonces creo que es complejo, doctor, es muy complejo el tema, no se resuelve, creo yo, con cárceles, son problemas estructurales históricos. Entonces, si nosotros revisamos la historia de los grupos delictivos en el Ecuador de más de 20 años y cómo se han venido estructurando y operando, sí nos daríamos cuenta que la respuesta y la solución del problema y del conflicto pasa y va más allá de hacer cárceles y de seguir la fórmula Bukele. Y bueno, sabemos que esos grupos, bueno, esas corrientes de derecha y especialmente de ultraderecha han estado haciéndose cada vez más evidentes en los últimos años.
En este momento no solamente es Bukele, también está el caso de Milei en Argentina, y bueno, esta corriente o este péndulo entre movimientos de izquierda y de derecha, pues se está volviendo pues ya un panorama cotidiano en América Latina. En términos de la situación que tiene que ver, volviendo un poco a la ruptura de las relaciones diplomáticas, como resultado, como ya mencionábamos, por la irrupción en la embajada mexicana, ¿cuál es el proceso que se está siguiendo? Sabemos que Quito fue, bueno, el gobierno de Noboa recibió una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pero ¿cómo se perfila ese asunto y hacia dónde se ve? Bueno, recordar, después del asalto a la embajada, el día 11 de abril, justamente México presenta su demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya respecto a la Convención de Viena, es decir, solamente respecto a violentar el espacio, digamos, de la embajada, que es soberano, tiene soberanía y que es como estar un pedazo de México en Ecuador. Entonces presenta esa denuncia. Todavía no hay una respuesta de La Haya, pero revisando temas diplomáticos, el tema de si se le da o no se le da, que fue el argumento que presentó Noboa a justificar el asalto a la embajada, si se le da o no se le da asilo político a diplomático a Jorge Glass. Recordemos este personaje que fue vicepresidente de Correa en su segundo periodo de gobierno, o en el último periodo de gobierno de Correa. Si se le da o no se le da asilo, sería un tema que México está viendo en otras instancias, sobre todo latinoamericanas, que muy probablemente vayan también por la OEA. Entonces, creo yo que ahorita México está esperando, está a la espera de quién va a llegar a la presidencia. Es complejo porque muy probablemente Estados Unidos intervenga con todo el peso que lo caracteriza para que continúe Noboa en el poder. Creo que la estrategia diplomática es esperar quién va a llegar al poder y en función a eso presentar nuevas denuncias respecto a el derecho que tiene México y cualquier país soberano a otorgar asilo diplomático y evaluar y considerar que sí se lo dan a determinada persona y que el país, en este caso Ecuador, que le parece o no le parece que está haciéndolo bien el país receptor, en este caso México, no debía haber tomado esa decisión. Entonces creo que va a haber otras denuncias por parte de México. Creo que la estrategia del gobierno mexicano es táctica. Es muy paciente la presidenta Sheinbaum y creo que va a estar esperando la respuesta para abril de quién queda en el poder y qué sigue para México. No solamente esperar la respuesta de La Haya, sino otras denuncias ante otras instancias también latinoamericanas respecto a otros delitos que también se cometieron por parte del gobierno ecuatoriano el día de haber asaltado a la embajada, y considerar que México no debió de haber asilado en este caso a Jorge Glass. Creo que eso es lo que se puede prever, doctora. Bueno, sin duda es un tema complejo. Solamente para dar un poco de contexto al auditorio, en Ecuador, además de esta pugna, o digamos esta polarización que hemos venido mencionando a lo largo de todo el programa, pues pareciera que más que una posición ideológica izquierda-derecha, es una sociedad dividida entre correísmo y anticorreísmo. Y que bueno, eso claramente lo muestra la elección. Y bueno, y decir también que Correa está refugiado en Bélgica desde que dejó el poder en el 2017, que fue juzgado en ausencia por corrupción, condenado a 8 años de cárcel, y además tiene una orden de captura.
y bueno, pues este es parte de de los conflictos que estamos viendo, no solamente en el país, sino pues cómo esto pues trasciende fronteras, como en este caso la relación con México. Doctora, ya estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco también al equipo de producción que le tocó un programa complejo por cuestiones difíciles de señal, y por supuesto a usted que nos escucha le deseamos un muy buen día. Muchas gracias, doctora. Una disculpa, la tecnología nos juega malas pasadas, pero muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio y próximamente podemos seguir hablando de Ecuador. Gracias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.